Pues antes de empezar, yo quiero agradecer al museo y en especial a Pablo por invitarme a participar en este ciclo de conferencias. Y quiero pedirles disculpas porque estoy bastante nerviosa, creo que es mi segunda conferencia delante de tanta gente. Así que si hablo muy rápido y en algún momento no se me entiende, por favor, hágame alguna señal y yo paro, retomo y lo vuelvo a explicar. Pedirles disculpas también porque les he engañado un poco con el título y voy a hablar muy por encima del poblamiento rural romano en la zona de Yin, pero me voy a centrar en unos datos, en unos elementos arqueológicos que no son tan conocidos, que son los caminos, cómo se movía la gente y por dónde se desplazaban. Pero antes de esto, les presento aquí en un mapa algunas de las ciudades más importantes que tenemos cerca del Tolmo de Minatea, que se conoce como Ilunum. Podemos ver Libisosa, en Lezuza, Saltigui, que está en Chinchilla. En Elche de la Sierra tenemos un municipio romano cuyo nombre todavía no hemos encontrado, no se ha descubierto. Y luego tendríamos, por ejemplo, Laminium en Alhambra, en Ciudad Real, y Mentesa en Villanueva de las Fuentes, también en Ciudad Real. Eglasta estaría en Iniesta, en Cuenca, y luego algunas más importantes, por ejemplo, Cartagonova en Cartagena, Luquentum, que es Alicante, y Complutum, que es Alcalá de Henares, para que se ubiquen un poco ustedes de los nombres que vamos a citar a continuación. Nos vamos a centrar generalmente en la provincia de Albacete. Aquí pueden ver en los puntos blancos, son algunos de los yacimientos romanos más importantes y que más se conocen. Aquí tenemos Ilunum. Y entonces ahora yo les pregunto, ¿qué imagen se les viene a la cabeza a ustedes cuando piensan en el Tolmo de Minatea? Quizás se les viene a la cabeza esta imagen, que es la propia muela del Tolmo, o se les viene la imagen del Palacio Episcopal o los restos visigodos. Pero ¿qué evidencias nos han llegado a nosotros a día de hoy o qué conocemos de la Ilunum romana, de la ciudad? No son tantas como las visigodas o las islámicas, más bien nos ha llegado pequeños fragmentos reutilizados en la ciudad y en su entorno. Por ejemplo, esta inscripción monumental que pueden ver aquí recreada y que tienen en el MUS, un gran mural, que la podemos fechar en torno al año 9 a.C. En ella se menciona que hay algunos individuos muy importantes que vienen de Italia, que se han afincado aquí y que forman parte de lo que podríamos conocer como el ayuntamiento en época romana. Luego sabemos que a partir del siglo II después de Cristo, después de 200 años en que la ciudad está en movimiento, por algún factor que todavía no conocemos muy bien, la ciudad entra en decadencia, empieza a abandonarse y la población se traslada al campo. El abandono de estos edificios que se encontrarían en la parte superior del Tolmo, posteriormente fueron utilizados para la construcción de la nueva ciudad visigoda. Y de ahí podemos encontrar algunas inscripciones reutilizadas en las murallas o capiteles y otros elementos dentro de la basílica y del palacio episcopal. También conocemos algunas de las necrópolis en el entorno más próximo del Tolmo. En cuanto al poblamiento rural romano, pues vamos a hablar muy por encima de tres momentos importantes, que es el momento alto imperial, bajo imperial y la tardoantigüedad. En el momento alto imperial, que serían los siglos I y II después de Cristo, tenemos la ciudad de Tolmo en pleno funcionamiento. Es un gran momento de dinamismo. ¿Eso qué aporta? Hay un gran contingente de población que se acerca al entorno de la ciudad y empiezan a aparecer villas. Las villas son estos puntos rojos más grandes que pueden ver en el mapa. El Tolmo lo tendríamos aquí, es este punto un poco más oscuro. Y luego aparecen otros pequeños asentamientos en su entorno, que por ejemplo tenemos aquí la Alborag y algunos otros puntos diseminados en el mapa. Aquí estaría Zama, la villa de Yin, la villa de Agra, Vilches y Canales, Polope lo tendríamos aquí, y esto sería el entorno de Azaraque. En el momento bajo imperial podemos ver la ciudad ha empezado a entrar en decadencia
empiezan a abandonarse y las villas rurales del campo sufren un evento todo contrario. Es decir, mientras que la ciudad se abandona, las villas rurales empiezan a monumentalizarse. Se enriquecen, se construyen nuevas habitaciones adosadas y la población que vive en pequeñas granjas en el entorno de estas grandes villas lo que hace es agruparse en pequeñas aldeas. Esto creemos que es lo que puede ocurrir en Zama, que ya veremos más adelante con los trabajos de campo en el próximo proyecto que ha hablado Pablo. Empiezan a aparecer aldeas como Zama, como puede ser en el entorno del Saltador, etc. Las Heras, por ejemplo. En época antigua tenemos un momento de inestabilidad generalizada. Es decir, es un momento en el que la gran capital del imperio está en crisis y en las provincias empiezan a notarse también. Las grandes villas empiezan a ser convertidas en aldeas, en núcleos aglutinadores de la población. La gente que vivía en pequeñas granjas, que ya no teníamos tantas en época bajo imperial, empieza a acercarse más a las grandes villas. Algunas de estas habitaciones, las más lujosas, por ejemplo en la villa de Jin, empiezan a reutilizarse y cambian su funcionalidad. Se rompen pavimentos, se rompen mosaicos para enterrar a la gente que vivía en los entornos. Ya no necesitamos 4 salas de banquetes y grandes salas para recibir a clientes importantes, sino que más bien poblaciones del entorno empiezan a vivir en esas habitaciones, las compartimentan y generan todo un sistema de habitación distinto al que presentaban las villas originalmente. Por lo tanto, como les he adelantado antes, no venimos a hablar de los mosaicos de la villa de Jin, no venimos a hablar de las muñecas de las Heras y no venimos a hablar de la balsa y de la zona de producción de Zama, porque esto ya lo avanzaremos unos meses más adelante. Esperemos. ¿Por qué son importantes los caminos? Pues bien, los caminos no solo nos permiten comunicar 2 áreas próximas o distantes en un espacio. Los caminos son esenciales para el día a día. Permiten el movimiento de personas, animales y vehículos. Permiten transportar mercancías de una zona a otra. Permite que nosotros, si producimos y trabajamos el esparto, que estos materiales puedan llegar a sitios tan lejanos como Cádiz o incluso la capital del imperio, que sería Roma. Nos permiten conectar comunidades, ideas y culturas. En época romana tenemos distintas clases de vías. Aquí les he las he agrupado en 3 grandes bloques para que ustedes sea más fácil de comprender y no nos vamos a poner aquí a nombrar un montón de nombres latinos porque creo que no es la cuestión. Entonces tendríamos las grandes vías públicas o calzadas, que serían como las autopistas, ¿vale? Que pueden ver aquí todas las líneas amarillas, son las grandes calzadas y autopistas que hay recogidas en la península ibérica en época romana. Estas tendrían más o menos en un mínimo de 2 metros de ancho y estarían sobre pequeños taludes con rebordes de piedras, es decir, son muy fáciles de identificar. Luego tendríamos los actus, que serían los caminos secundarios, ¿vale? Las carreteras nacionales, comarcales, que comunican pequeños asentamientos entre ellos. Y por último tendríamos los iter, que serían o bien los caminos dentro de las aldeas, o bien esos caminos pequeños que comunicaban una hacienda con su entorno de explotación. Las grandes vías conocidas en España, Portugal y Francia las tenemos recogidas en este proyecto, es el proyecto Viatore, que si ustedes quieren cotillear pueden poner en Google el proyecto Viatore y pinchando en cada una de estas líneas les dará información sobre ellas. ¿Qué más podemos conocer? ¿Cómo podemos conocer los caminos y los itinerarios? Pues nosotros hace unos años utilizábamos la guía Repsol. Cuando nos íbamos de viaje lo planeábamos y comprábamos una guía Repsol para conocer por qué pueblos podíamos pasar, dónde podíamos repostar y dónde podíamos descansar. En época romana tenemos los itinerarios, ¿vale? Hasta la fecha nos han llegado 4.
que son los vasos de Picarello, que son cuatro vasos metálicos que se encontraron en Italia a mediados del siglo XIX. En estos se recogen todas las paradas que hay desde Cádiz, desde Gades, hasta llegar a Roma. Y en algunos de estos, en uno de estos concretamente, aparecen mencionadas 4 paradas de la provincia de Albacete. Que si se fijan aquí abajo, tenemos Libisosa, Parientinis, que es los paredazos que están entre Lezuza y Albacete. Tendríamos Saltigui, que es Chinchilla, y tendríamos Atpalae, que es Monte Alegre del Castillo. Luego tenemos la tabla peutingeriana, que es un nombre complicadísimo de pronunciar, que tienen aquí el mapa. Es el mapa de vías más antiguo de época romana, o sea, el mapa de vías romanas más antiguo documentado hasta la fecha. Tiene 7 metros de largo por 35 centímetros de ancho. Este mapa se encontró en 1500 y recoge todas las vías romanas que hay en el Imperio Romano. Aquí pueden ver el Imperio Romano achatado, excepto la zona que más nos interesa, que es la nuestra, que es la península ibérica. ¿Por qué? Esta parte del mapa se perdió en algún momento de la historia y una reproducción de finales de 1800 nos aportó, a partir del itinerario de Antonino, las posibles vías y la posible geografía que mostraba esta parte. El itinerario de Antonino es otro de estas guías de Repsol de época romana, que recoge todas las vías conocidas en ese momento, y para la península recoge 34. Y por último tenemos el Anónimo de Rávena, que recoge un poco lo mismo que el itinerario antonino, pero algunas de las vías no las recoge, porque solo recoge aquellas que se conocían en ese momento, y algunos sitios ya habían sido abandonados. Entonces, aquí les traigo esa reconstrucción de la tabla peutingeriana en la zona de Hispania. La zona de Albacete la encontramos aquí. Y si hacemos zoom, podemos ver solo mencionadas 2 ciudades de la provincia de Albacete, que en este caso son Saltigui, Chinchilla de nuevo, y Lebinosa, que es Libisosa, Lezuza. En cambio, Ilunum, el Tolmo, no aparece mencionada en ninguna de las fuentes clásicas conservadas hasta la fecha. De nuevo, otro aspecto que es importante conocer acerca de las vías son las estaciones de servicio. Es decir, las gasolineras que encontramos a mitad camino. En este caso hay mucha tipología, pero hemos traído las 3 más importantes. La primera de ellas son las Mansi, que son paradas oficiales mantenidas por el gobierno y que permiten pasar la noche. Estas serían más o menos como los grandes paradores nacionales, ¿vale? Grandes establecimientos lujosos con sus baños termales que te permiten comer y beber bien, descansar, tener al animal guardado en los establos. Luego tenemos las mutatio, que serían los típicos moteles con restaurante en las carreteras, que te permiten descansar y cambiar al animal en caso de que fuera necesario. Es decir, si nosotros vamos con un caballo y este caballo está muy cansado, a nosotros nos permiten dejar nuestro caballo aquí y cambiarlo por otro y seguir el camino. Y luego tendríamos las estatio, que son aduanas y albergues de descanso, simplemente una gasolinera que nos encontramos en mitad de la nacional. En esta imagen podrán ver ustedes, de nuevo, esas 4 paradas, esos 4 municipios mencionados de época romana en la provincia de Albacete, que son Libisosa, Parientinis, Saltigui y Atpalem, en el camino entre Gades, Cádiz y Roma, y al lado la distancia en millas romanas que hay entre cada una de ellas. Por último, a nivel arqueológico, podemos conocer las vías y los caminos
a partir de los miliarios. ¿Qué son estos? Pues básicamente son los carteles y los señales que nos indican qué carretera estamos cogiendo, es decir, de dónde a dónde va, cuántos kilómetros nos falta para llegar a la siguiente parada y qué emperador ha sido el que ha pagado esa calzada o la reparación de esta. Y entonces ustedes me preguntarán, ¿y los puentes? Como los puentes de ISO. Los puentes también nos dan mucha información, pero en el caso de los puentes de ISO tenemos que rectificar, y no los tres no son romanos. De hecho, en las crónicas de Felipe II solo se menciona un puente. La de Felipe II todos conocemos que vive en 1600, ¿verdad? Solo se menciona un puente. Luego, en el siglo XIX se mencionan 2 y ya en el siglo XX conocemos 3. ¿Esto qué quiere decir? Que al menos solo uno, el que se conoce en época de Felipe II, podría ser romano o podría estar en el lugar donde en algún momento hubo un puente romano. Pero hasta la fecha, siento decirles que los 3 puentes de ISO no son romanos. Aquí les traigo una imagen del Tolmo. ¿Alguien sabe cómo se conoce el topónimo o el apodo que tiene el Tolmo de Minatera? Una ciudad en el camino. ¿Cómo es posible que nosotros hayamos apodado al Tolmo de Minatera como una ciudad en el camino si ninguna de las fuentes clásicas menciona este lugar, esta ciudad romana, en los itinerarios? Pues bien, si de nuevo nos fijamos y nos acercamos un poco más en esa primera imagen en la que se mostraban todas las autopistas de época romana, todas las calzadas, podemos observar que cerca del Tolmo aparecen una y luego que se bifurca en otras muchas. Esta vía principal llegaría desde Cartago Nova, desde Cartagena, y subiría hasta Complutum, hasta Alcalá de Henares. Luego, en el entorno de Torre-Uchea es cuando encontramos el cruce de caminos. Caminos que llegan hasta Libisosa, hasta Lezuza, hasta el Cerro de los Santos y pasando por Elche en la Sierra llegaría hasta la Alta Andalucía. ¿Cómo podemos nosotros conocer desde la arqueología estos caminos y estas calzadas? Pues nosotros nos aproximamos a ellas en herramientas de 2 grandes bloques. Los trabajos de campo, que son la prospección y la excavación, que supongo que ustedes conocerán generalmente, sobre todo la excavación. La prospección básicamente es andar por el campo fijándose en la superficie. Fácil, es como hacer senderismo, pero fijándonos un poco dónde pisamos. Y luego tenemos los trabajos de laboratorio, que generalmente se centran en un estudio de cartografía antigua, teledetección y fotointerpretación, que es observar las imágenes que sacan los satélites y los drones, fijarnos un poco qué marcas y qué elementos podemos encontrar. Y luego, una cosa ya un poco más loca, que son las creaciones de modelos predictivos, en los que nosotros ponemos al ordenador a trabajar y él solo hace los cálculos. Estos 2 bloques tienen que ir compaginados. Nosotros no podemos crear y lanzar hipótesis a partir de estudios de fotointerpretación y de cálculos del ordenador si luego no los podemos comprobar en campo, porque al final son solo teorías. En los trabajos de campo, por ejemplo, ¿alguien conoce esta imagen? ¿De dónde viene? ¿Verdad? Es el camino de acceso al Tolmo, el del Rayerón. ¿Y este? Este es en el Castellar de Meca. Y luego aquí tenemos otro ejemplo, este es un poco más lejos. Este corresponde a Puebla de Tornesa, en Castellón, pero para que puedan ver 3 modelos distintos de qué podemos encontrarnos nosotros de los restos de las vías y de los caminos en una prospección. En cuanto a la excavación, por ejemplo, aquí tenemos un pequeño talud en el que se ha conservado parte de una calzada en Soria. Pueden ver aquí el talud, esta forma taludada, y aquí la superficie por la que iban los carros romanos. Otra imagen la tenemos en un entorno urbano, que este es el entorno de Villajoyosa, en un municipio de Alicante,
en el que la vía se ha quedado oculta debajo de la ciudad actual. Lo mismo podría ocurrir, por ejemplo, aquí, en Ellín. Igual que tenemos la villa de Ellín oculta bajo alguna de nuestras zonas de habitación, pues en este caso la vía. Y aquí tenemos otra vía al norte de La Roda, muy cerquita, entre La Roda y Pozo Amargo, que es en la zona de Los Prietos. No sé si alguien lo conocerá. Teledetección y fotointerpretación. Básicamente es analizar y observar las imágenes sacadas en satélite y nos permiten observar ciertas cosas, como por ejemplo crecimientos distintos de los cultivos y las diferencias de coloración. En esta imagen se ven muy claramente algunas cosas raras, ¿verdad? Podemos ver aquí un rectángulo dividido en varios cuadrados, aquí una forma extraña, de nuevo más cuadrados, y la creación de modelos predictivos. No voy a entrar a explicar científicamente qué es lo que hace cada uno de ellos, pero para que conozcan un poco. Los caminos óptimos nos permiten buscar conexiones entre dos puntos determinados. ¿Nosotros qué hemos hecho? Hemos querido jugar un poco con algunas de las ciudades más importantes de Albacete. Hemos jugado con El Tormo, con Libisosa y con Elche de la Sierra. De este modo, queríamos saber cuál es la vía más fácil, andando, de llegar entre El Tormo y Libisosa. Y lo que nos ha salido es este trayecto en morado y luego debajo de la zona del camino amarillo sería la zona más fácil de transitar para llegar a Libisosa, que corresponde con dos grandes vías romanas que nosotros conocemos, que sería la que llegaría hasta Alcalá de Henares y la que va directamente a Libisosa. Luego probamos el camino entre El Tormo y Elche de la Sierra, y este coincide casi a la perfección con esta vía alternativa que llegaría al norte de Andalucía. De nuevo, quisimos comprobar o conocer si el camino entre Libisosa y Elche de la Sierra se realizaría o bien a través de la sierra, que sería en línea recta, más o menos, o sería más fácil y más practicable dar toda la vuelta, pasar por Chinchilla y por El Tormo hasta llegar a la sierra. Y lo que nos dicen estos cálculos es que efectivamente para ir de Libisosa a Elche de la Sierra es más fácil dar toda la vuelta por la provincia de Albacete que atravesar la zona de la sierra. Este tipo de modelos se utilizan sobre todo para estudiar las redes de media y larga distancia. Para conocerlas a nivel local y regional tenemos otros análisis, como el análisis MADO. Este lo que hace es, nosotros tenemos un punto de origen, que en este caso puede ser El Tormo, por ejemplo, y queremos conocer cuáles serían las zonas más fáciles de transitar en todo el territorio. Para esto, ¿qué hace? Utiliza cálculos de hidrología, de ríos. Y con ello lo que hace es calcular qué zonas son más fáciles de concentrar agua, en nuestro caso, movimiento. Así nosotros hemos hecho análisis desde El Tormo de Minateda, por ejemplo, que en la línea más oscura pueden ver que la vía más fácil donde más acumula movimiento. Y en las otras vías, líneas negras, serían caminos secundarios y las blancas ya caminos rurales, por ejemplo. Luego lo repetimos este análisis, pero desde las villas, desde La Horca, desde Zama, desde Azaraque, desde Agra, Iso, Ellín, Polope, Paredes, Torrochea, Canales, Vilches y el Olmo Romano. ¿Y esto qué nos indica? Nos está marcando que habría unas vías principales que vendrían desde Azaraque, pasando por La Horca hasta llegar al Tormo, que de aquí subiría o bien hacia Torruchea y entraría hacia Alboraj y hacia Polope, y habría otra que vendría por el camino de la calzada secundaria que nos lleva hasta la Alta Andalucía. Desde las aldeas y las granjas nos salen unos resultados similares. Una vía principal que sube desde Azaraque hasta Alboraj y Polope y otra transversal que comunicaría Alboraj, Ellín
la villa de Yin e Iso. Y por último, hemos hecho otro análisis desde aquellos yacimientos que no sabemos muy bien qué funcionalidad tendrían y nos están marcando de nuevo este camino secundario de la Alta Andalucía, esta vía recta entre Azaraque y Alborag y otras vías que comunican Polope, Paredes y el Olmo Romano y Las Heras, y otra vía que se marca por aquí, que sería el trayecto que nos llevaría hasta Montalegre del Castillo, hasta el Cerro de los Santos. No obstante, estos análisis solo analizan la superficie, el relieve, las montañas y los valles. Entonces, nosotros tenemos que poder interpretarlos y conocer un poco más la historia del lugar que estamos analizando. Si nos fijamos en el análisis del Tolmo, en este caso, la vía principal llega hasta aquí, hasta la Estrella. Pero esta estrella, este lugar, acaba en la laguna de Cordovilla, que es una zona pantanosa, que se suele inundar. Una zona que en época romana seguramente habría una pequeña laguna de agua salada en la que sería muy difícil transitar. De hecho, si nos fijamos en un mapa de principios del siglo XX, podemos observar cómo ningún camino, ninguno, atraviesa esta zona pantanosa donde nos marca el análisis MADO que iría esta vía principal. Tendremos un camino que pasa cerca de esa zona y otros que lo tratan de bordear. Por lo tanto, no podemos solo fiarnos de estos análisis que nos dan, sino tenemos que contrastarlos con otros elementos. A partir de este análisis MADO podemos proponer rutas. En el caso de Yin, pues nosotros hemos propuesto, en este caso, una ruta que iría hasta Libisosa, que saldría del Tolmo de Minateda, pasaría por Torruchea hasta Alborag y pasaría por la villa de Polope, en Tobarra, y llegaría hasta Libisosa, Chinchilla, Alcalá de Henares, lo que fuera. Y a partir de esta surgen vías secundarias. Una que bien iría hasta la zona del Olmillo de arriba, que esto ya queda en las esquinas, en la periferia del entorno de la ciudad. Otras vías que comunicarían con Vilches y Canales y que subirían hasta Montalegre del Castillo. Y una vía secundaria que nos permitiría conectar la villa de Yin con las vías principales. Una segunda vía o un segundo recorrido importante dentro del territorio del Tolmo sería esta vía que comunicaría con Begastri, que es una ciudad, un oppidum ibérico y posteriormente romano que tenemos en Seguín, en Murcia, y que atraviesa justo la zona de Azaraque, La Horca y Zama. Y por último, la vía que ya hemos mencionado varias veces, que es esa vía secundaria que llega hasta la Alta Andalucía, que transcurriría entre el Tolmo y Torruchea, vendría cerca de la villa de Iso, pasaría por los puentes y se adentraría en la zona de la Sierra del Segura. Y de aquí surgen dos vías secundarias. Una que pasaría cerca de la villa de Yin y enlazaría con esta primera gran ruta, y otra que comunicaría con la villa de Agra. Por último, tenemos otro tipo de modelos, que son los cálculos de áreas de servicio. Si lo que hacemos es, a partir de una red que ya conocemos, en este caso la que hemos creado a partir de los análisis MADO, vamos a calcular cuánto tardamos en llegar a un sitio a partir de estos caminos. Y para eso hemos establecido una velocidad media de 2,5 km/h andando. ¿Y esto qué nos marca? Pues, por ejemplo, en verde pueden ver cuánto tardamos andando desde el Tolmo. ¿Qué yacimientos serían accesibles desde el Tolmo en 1 hora? En morado tienen hasta 3 horas. En naranja 6, en amarillo 10 y en azul 12. ¿Esto qué nos está representando? Que hay algunos yacimientos, por ejemplo, esto es el Olmillo de Arriba, cerca de Las Heras, el Rincón del Moro, por ejemplo, aquí, que se quedan fuera de este recorrido de 12 horas. Es imposible que nosotros saliéramos de estos pequeños asentamientos y llegáramos al Tolmo y volviéramos a casa en un día. Es muy difícil. Por lo tanto, ¿qué proponemos? Que haya asentamientos que funcionen como
núcleos secundarios, es decir, que actúen bajo el amparo del Tolmo como pequeñas pedanías, que actúen como centros políticos, administrativos, etc. Porque, les repito, desde la capital del territorio, que es el Tolmo, llegar, por ejemplo, a la villa de Polope tardaríamos 10 horas. 10 horas de ida, más luego 10 horas de vuelta. Es complicado. Y ahora les he traído un pequeño caso práctico en el que espero que ustedes participen y nos ayuden un poco. En este caso, vamos a intentar comprobar o calcular dónde se encontrarían las mansiones en una de las vías principales que pasan cerca del Tolmo, que es la vía Cartago-Nova-Complutum. Nosotros, ¿qué conocemos de antemano? Conocemos el trazado de las vías principales, conocemos los miliarios, estos postes, estos señales de autopista, ¿verdad? Y sabemos que tenemos uno en Ellín, en Torre-Uchea, que no he encontrado foto, lo siento, no la he podido traer. Luego tenemos también 3 en Pozo Cañada y 1 en La Gineta. Nosotros, antes de empezar, lo que hacemos es revisar la bibliografía, qué se ha escrito y qué se ha publicado sobre esta vía y sobre el recorrido de ella, ¿no? Entonces encontramos que hasta llegar a Ellín, todo claro. El recorrido, perfecto. Pero cuando llegamos a Torre-Uchea, que está en este punto amarillo, encontramos que los autores ya tienen alguna discrepancia. Alguno de ellos nos dice que desde Venta del Vidrio, por la zona este de Sierra, llegarían hasta el Paso del Estrecho, por esta zona de aquí. Otros nos dicen que es mejor ir por el oeste y meternos por Navajuelos. Y por último hay otro que nos apunta que sería más fácil desde Torre-Uchea llegar hasta la laguna de Alboraj y de aquí por la Sierra del Apedreado. ¿Nosotros qué hemos hecho? Para conocer un poco qué nos dice el ordenador que es más fácil de recorrer, hicimos los cálculos de caminos óptimos. Por ejemplo, nosotros calculamos desde el Tolmo hasta Venta Nueva, que es un punto seguro que sabemos que la vía pasaba por aquí, y que nos está marcando que es más fácil llegar esquivando Cordovilla hasta la laguna de Alboraj y luego meternos por Navajuelos y pasar por el Paso del Estrecho. Luego, desde Venta Nueva hasta Saltigui, hasta Chinchilla, de Chinchilla a La Gineta y de Gineta a Los Prietos. Los Prietos, no sé si recuerdan esa imagen que les he mostrado de una vía con un montón de piedras blancas. ¿La recuerdan? Bien. Luego, hay 3 autores que nos dicen que a partir en fotografías se ven los restos de esta vía romana. Uno de estos tramos lo tenemos entre Torre-Uchea y el Tolmo. Yo les amplío la zona. ¿Alguien ve posibles restos? ¿Qué ve? Una línea más oscura. Aquí está el trazado de la vía romana. Se ve claramente, se ve aquí un pequeño bordillo, en este caso un pequeño bordillo de un color más oscuro. Por aquí cuesta un poco verlo, pero se ve. Y aquí vuelve a aparecer la vía. Si esta imagen de los años 50 la comparamos con una imagen del 97, ¿se sigue viendo la vía o es más difícil de ver? Se ve menos, es más complicada. Los cambios en la superficie, en los campos agrícolas, han dificultado que nosotros podamos ver el trazado, pero aún así aquí está. Y en la de entre el 97 y el 2003, ¿se ve la vía? Se ven los bordillos de la vía, ¿verdad? Pero solo se ven en la zona norte. En la zona sur, los trabajos y de remoción de tierra han hecho que nosotros ya no podamos ver las evidencias que las ocultan. Y en la foto más actual,
¿Se ve la vía? Se sigue viendo por aquí un pequeño bordillo en este lado y otro pequeño bordillo en este otro lado. Nos movemos hasta el entorno de Chinchilla. Pozo de la Peña es un lugar donde se ha encontrado un establecimiento romano muy importante con sus termas que se plantea como la posible mansio, una posible parada de esta gran vía importante. Y la autora nos dice, la investigadora nos dice que aquí se ven la calzada. ¿Alguien ve una línea en diagonal? ¿La ven? Se ve bastante clara, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos vamos a la imagen de los años 50? Hemos perdido la vía. En esta imagen, las transformaciones y los usos agrícolas de los campos no permiten que nosotros veamos las evidencias que aparecen. Pero la vía sigue aquí, aunque nosotros no podamos verla. ¿Y en el 97? Tampoco, ¿verdad? No vemos el trayecto. Y ya entre el 97 y el 2003, tampoco. Y ahora nos movemos a otra zona, a la zona de los Prietos, donde les he enseñado esta foto del camino. ¿Dónde pueden ver ustedes la vía? La vía cruza toda la fotografía. Podemos ver su trazado fosilizado aquí. Continuaría por esta zona de bosque que parece estar un poco más clara. Luego, aquí se ve muy claramente. Y en la imagen del 97 y del 2003 se sigue viendo. En la del 97 y 98 también, muy clara. ¿Y qué ocurre en la imagen de los 50? Es obvia. En los 50, esta vía romana todavía quedaba fosilizada, todavía era utilizada por la gente que vivía cerca de la Roda como camino agrícola. Entonces, nosotros, con toda esta información que hemos podido recopilar, planteamos este recorrido de la vía Cartago-Nova con Plutón. La hemos corregido con nuestros datos de teledetección y con los cálculos que ofrece el ordenador, pero que todavía queremos saber dónde estaban estas estaciones de servicio, dónde paraba la gente, porque entre los Prietos, que está aquí, y el Tolmo hay 100 kilómetros. Es imposible que la gente recorriera andando o en un carro 100 kilómetros en un día. Entre el Tolmo y Chinchilla hay 56. Inviable un poco, ¿no? No sé cuántos de ustedes han hecho el Camino de Santiago, pero la media de las etapas del Camino de Santiago ronda los 20 y los 25 kilómetros. En época romana calculamos que un romano de a pie podría andar lo mismo, una media de entre 25 kilómetros al día, para que no se le hiciera de noche. Entonces, sabemos el trazado, sabemos dónde están los miliarios, los postes que están en Torre-Uchea, en Pozo Cañada y en La Gineta. Sabemos que hay dos paradas seguras, que las conocemos, que son Torre-Uchea, muy cerquita del Tolmo, 4 kilómetros, y Chinchilla. ¿Dónde se encuentran el resto? Para esto, ¿qué hemos hecho? De nuevo, buscar en la bibliografía, en las publicaciones. Y nos dicen que entre Torre-Uchea y Chinchilla hay dos posibles paradas, que son Los Hitos y en Patagorda, muy cerquita. Pero luego, entre Chinchilla y Los Prietos, no hay noticias de ningún yacimiento romano que pueda equivaler a una parada. Y nosotros hemos hecho los cálculos de estación. Desde Torre-Uchea, que se encuentra aquí,
hemos calculado cuánto tardaríamos andando en 6 horas, que lo tienen en amarillo, en 10 horas, que lo tienen aquí en gris, marrón, y luego en 12 horas, en verde. Las 12 horas acaban entre Los Hitos y Patagorda, que son las dos posibles paradas que nos plantean. Desde Chinchilla, que la tenemos aquí, hemos repetido los cálculos. En amarillo están las 6 horas de andando. En verde tenemos 10 horas que nos llegan hasta Patagorda. Y luego en 12, las 12 horas. Desde Los Prietos, las 12 horas acaban justo en esa parte que solapa con Chinchilla. Y repetimos la ecuación con Azputea, que es el siguiente municipio conocido romano, que es en Pozo Amargo, al norte de La Roda. Si solapamos todos los trayectos de 12 horas, podemos ver que hay dos zonas donde coinciden, que son aquí, este segundo recuadro, aquí tienen un esquema de lo que sería el trayecto de esta vía, y otro aquí. Si salimos desde el Tomo de Minateda, tardaríamos 4 kilómetros hasta Torreuchea, hasta esa posible Mansio, hasta ese cruce de caminos del que hemos hablado antes. Desde Torreuchea hasta Los Hitos tenemos 29 kilómetros y de Los Hitos a Chinchilla 24. Otra opción es llegar hasta Patagorda, que son 27 kilómetros, de Patagorda a Chinchilla 26. Una vez que estamos en Chinchilla tenemos varias opciones, o nosotros planteamos varias opciones. La primera es recorrer 30 kilómetros hasta llegar al polígono Torobizco, muy cerquita de La Gineta, y luego recorrer 26 kilómetros hasta Los Prietos, que ahí se ha documentado un asentamiento romano, ibérico y visigodo, bastante importante, que seguramente tenga una de las Mansio. Luego tenemos otra opción, que sería recorrer 25 kilómetros hasta la urbanización El Trigal, que sería esta de aquí. Aquí estaría el polígono y aquí la urbanización. Y luego 31 kilómetros hasta Los Prietos. Y de Los Prietos, 11 hasta el siguiente municipio. O planteamos otra opción, que es un camino del que no conocemos ningún punto romano, ni ibérico, ni de otra cronología cercana, que sería una media de 27 kilómetros en el primer tramo y otros 28 en el segundo. Estas son nuestras propuestas. A partir de aquí, lo que tenemos que hacer es ir al campo y rastrear con prospecciones para poder comprobar si lo que nos dice el ordenador y lo que nosotros hemos propuesto es real o es simplemente una invención. Y a partir de aquí, solo decirles que los caminos, que son fundamentales en la vida del día a día y que eran muy importantes en época romana, ibérica, visigoda, que nos comunicaban y comunicaban a gentes que vivían en Agra, en Zama, con los que vivían en Polope, en Tobarra, a día de hoy son los grandes desconocidos y uno de los grandes ignorados de la arqueología. Así que espero que esta charla les haya podido acercar un poco a ellos. Y ya les digo que Zama y otros enclaves importantes del municipio los estudiaremos en profundidad y espero volver otro día a contarles más sobre ellos. Así que muchas gracias por su atención.